Bueno, a continuación voy a tratar acerca de un tema bastante general que es sobre las tiranías militares. Bueno, como ya sabemos, Guatemala se vio envuelta en una serie de situaciones en las que el gobierno estaba militado por estas tiranías de este tipo. Entonces, uno de los subtemas que se va a tratar en este caso es sobre la guerrilla en Guatemala. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es la importancia de este movimiento? ¿Verdad? Vamos a tratar el tema bastante de manera superficial. Sin embargo, se van a cubrir los temas más importantes. Primero, se menciona por acá el conflicto armado interno. Cuatro de los aspectos más importantes se mencionan y pues una fotografía para ejemplificar lo que fue el conflicto armado. En marzo de 1962 se dio a conocer el primer intento de construir la guerrilla en Guatemala. Desde entonces es que este movimiento revolucionario armado ha estado presente en la vida nacional, pero en distintos grados de intensidad. Claro que en un comienzo, en el 62, pues el nivel, ¿verdad?, intensificado era bastante notorio. En 1982, por otro lado, las organizaciones insurgentes se unieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, conocida como URNG, y en 1984 construyeron la Comandancia General, que está integrada por los comandantes en jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes y la Organización del Pueblo en Armas. Además, el secretario general del Partido Guatemalteco de Trabajo también estuvo incluido. A lo largo de 3 décadas, el movimiento armado guatemalteco ha sobrevivido y también se desarrolló frente a uno de los ejércitos más capacitados, ¿verdad?, por parte del gobierno y con mayor capacidad de crueldad en la época moderna. Esto es complicado de explicarse en función del hecho de que si no se admite que la lucha armada y los planteamientos políticos de la URNG corresponden a las necesidades más sentidas por los guatemaltecos. Es lo que se menciona y se va a mencionar más adelante también por qué se dio este levantamiento por parte de la sociedad, de ciertas personas, pues debido a esto, ¿verdad?, a factores que atentaron contra los derechos humanos de los guatemaltecos. De este lado tenemos una ligera infografía de lo que trató la guerrilla, cómo se desenvolvió, empezando por la primera parte. Hace 59 años, aproximadamente el 13 de noviembre de 1960, se dio a conocer en Guatemala un intento de golpe de Estado para derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. El amotinamiento fue encabezado por Alejandro León, que es la segunda fotografía que encontramos, que fue el comandante de la compañía de cadetes de la Escuela Politécnica. Además de él, estuvo acompañado de 4 tenientes, Luis Augusto, Marco Antonio, Rodolfo Chacón y Luis Trejo. Este último lo podemos oír mencionar, leer también sobre él bastante en lo que es el movimiento revolucionario. Pues, ¿cuáles fueron los motivos? Se destacaron anteriormente y sin embargo voy a dar mi punto de vista más adelante. En todo caso, hubo bastante indignación, además de todos estos acontecimientos en sociedad, lo que ocurrió en la finca El Betia, ¿verdad?, que es donde se entrenaba un contingente de mercenarios cubanos que más adelante fracasarían en invadir la bahía, ¿verdad? Entonces, fue esta una de las situaciones que también provocó este levantamiento, esa indignación. En todo caso, los levantamientos fallaron, ¿verdad? Y también los oficiales no dieron este ataque contra estas acciones por parte de los militares. Entonces Ydígoras decretó una amnistía hacia esos levantamientos. Sin embargo, el grupo de rebeldes no quiso escuchar, muy al contrario, se prepararon para la resistencia. Eso fue cuando Alejandro León fue asesinado por el jefe de la policía judicial y a sus camaradas, sus compañeros, ¿verdad?, de la revolucionarios, se les atribuye el fundar el movimiento revolucionario del 13 de noviembre. En diciembre de 1962, el Partido Guatemalteco de Trabajo y el MR13 hicieron una alianza
y fundaron entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, que marcan el inicio de la lucha de la guerrilla. Aquí del lado izquierdo tenemos uno de los póster y una frase que denomina este movimiento. Por otro lado, un esfuerzo por legitimar la investidura del presidente convocó elecciones y propició que entre los candidatos se reconociera a Juan José Arévalo. Pero el coronel Enrique Peralta Zurdia, que es la segunda fotografía, fue el ministro de Defensa, y de alguna manera el proceso cambió de dirección y se hizo este señor del poder por la fuerza. Fue entonces cuando Trejo, el personaje que les mencionaba anteriormente del levantamiento, y sus hombres se resguardaron en las montañas de las Granadillas. Este lugar estaba entre el Progreso, Zacapa, Chiquimula, y no pudieron soportar el asedio de un ejército enemigo armado. Entonces fue por esto que se dieron a conocer algunos asesinatos a los líderes de este levantamiento, y en marzo de 1965, bajo el mando de Turcio, se forman las nuevas FARC, ¿verdad? Ese nuevo movimiento. Sin embargo, un año más tarde, los personajes del régimen descubrieron una reunión política clandestina que se efectuaba en la capital. Esta involucraba a 28 militares revolucionarios, entre ellos personajes destacados, líderes. Estos fueron capturados y recluidos en el frente de Matamoros y torturados durante 2 días. Sus cuerpos trasladados en aviones de la Fuerza Aérea, pues no se sabe, ¿verdad? Incluso hoy en día su actual paradero ni nada por el estilo. Luego, el siguiente mandatario, un civil de nombre Julio César Méndez Montenegro, la segunda fotografía, se comprometió en secreto con el poder militar a proseguir la lucha contra las facciones subversivas, los levantamientos, ¿verdad? En ningún caso y bajo pretexto alguno entraría en entendimientos con los grupos que estaba presentando en su contra, sino que más bien iba a proporcionar al ejército toda la colaboración para eliminar a los grupos. Entonces, en simultáneo, al mismo tiempo, Méndez propuso a las guerrillas un cese de hostilidades como paso previo a negociaciones. Fue como una especie de trampa. Entonces, la tregua fue aceptada, ¿verdad?, por parte de Trejo y sus compañeros, lo cual es un grave error debido a que Turcios más tarde comprendió, ¿verdad?, que este fue un error al enterarse de una gran ofensiva reaccionaria. Entonces se hizo un llamado urgente a la unidad inmediata de todos los frentes guerrilleros, y él viajó a la capital para discutir la situación con las fuerzas políticas. Y fue entonces cuando regresaba de la ciudad a las montañas, conduciendo él mismo por la calzada Roosevelt, se dio a conocer una explosión y entonces Turcios murió carbonizado. Este fue el final de este líder. Entonces, en la última imagen tenemos una ligera representación de los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Cómo operaban ellos entre los civiles. Luego de lo que les comenté anteriormente, sobrevino la gran ofensiva contra los frentes que estaban en contra, ¿verdad? Con más de 20.000 efectivos del ejército, la policía y los escuadrones de la muerte. Para mediados del 67 la guerrilla había sido barrida, disuelta. Sin embargo, los levantamientos de manera clandestina no se detuvieron. Bueno, por otro lado tenemos este apartado que habla sobre la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical y Social. En este caso, el modelo de Estado militar se había consolidado y empezaba a ofrecer dentro de este marco algunas posibilidades de desarrollo, ¿verdad?, para la población. Sin embargo, esta llamada estabilidad duró bastante poco, además de sucederse en medio de este terremoto del 76. La guerrilla entonces se rearticuló y paralelamente se formó el Comité de Unidad Sindical, que es el que se muestra de este lado. Este comité llegó a integrar a más de 60 organizaciones sindicales, lo cual era bastante significativo, ¿verdad?, en el aporte de la participación social. Sin embargo, como respuesta a la organización popular que se dio,
se incrementan los métodos de represión por parte del Estado. Entonces, en el 74 asesinan al secretario general del PGT, Humberto Alvarado. Del 76 al 78 se dan a conocer los asesinatos en el área de Isil y en el Ixcán, también en la capital y la costa sur. En el 78 se da a conocer el asesinato del padre Hermógenes López, y en 1978 ocurre la masacre de Panzós, donde el ejército asesina a más de 100 indígenas que se habían reunido pacíficamente a demandar el derecho sobre sus tierras. A partir de esto, en la segunda fotografía se observa el logotipo, ¿verdad? Y una manifestación del Comité de Unidad Campesina. Dentro de este marco, el mismo marco de la historia, asesinan a Mario López Labarre en el 78, que fue catedrático universitario y abogado laboral. Es importante mencionar que se dio a conocer la creación del Comité de Unidad Campesina, que es la de la que estamos hablando, y es considerada la organización campesina más extensa de la historia, ¿verdad? En cantidad de personas participantes. Acompañado de estas circunstancias, con un abstencionismo superior al 60%, gana las elecciones en el 78 el militar Fernando Romero Lucas García, quien se denota que su periodo de presidencia tuvo una apertura democrática. Sin embargo, la cúpula militar para lo que se estaba preparando era para un plan sangriento contra insurgente y muy conocido por las personas. Bueno, se dio a conocer la liberación de los precios de la canasta básica, el incremento del pasaje urbano, y a partir de esto las organizaciones populares se levantaron, ¿verdad?, en una huelga en 1978. Por otro lado, tenemos una imagen del lado izquierdo sobre que representa a Oliverio Castañeda de León, quien fue el secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios y fue asesinado en 1979 a plena luz del día y a pocos pasos del Palacio Nacional. En este caso, una de sus frases principales es: mientras haya pueblo, habrá revolución. Y es que de hecho la revolución continuó, ¿verdad? Luego de esto, pues bastantes ataques a lo que son los derechos humanos. Sin embargo, más adelante, dentro del clima de represión y de guerra, en las montañas y en capital, etc., en el 82 el candidato elegido por el alto mando fue el general Ángel Aníbal Guevara. Sin embargo, este fue declarado ganador en medio de protestas y denuncias de fraude. Es por esto que el elegido no llegó a tomar posesión de la presidencia por el golpe de estado del 82. Sin embargo, esto llevó al poder a elegir al señor José Efraín Ríos Montt. Esta junta la junta que puso en el poder a Ríos Montt, diseñó un nuevo plan contrainsurgente con la novedad de establecer un control eficiente de la población indígena, a efecto de quitar la base de sustentación a las organizaciones guerrilleras. Por otro lado, tenemos este tipo de situaciones igualmente arrasadoras, ¿verdad? Tal como lo dice Tierra Arrasada. El terrorismo de Estado llegó a su punto máximo. Se desarrolló la sangrienta estrategia de Tierra Arrasada, en la que se perpetró más de 300 masacres en los pueblos mayas, más de 16.000 muertos, desaparecidos, 90.000 refugiados y 1 millón de desplazados internos. Los tribunales de fuero especial condenaron y fusilaron a 15 personas. Estos actos han sido calificados como una monstruosidad jurídica, y se crearon también las llamadas aldeas modelo, ¿verdad? Llamadas por ellos modelos, sin embargo no eran más que otro plan para tener a la población bajo mi nombre es control Alejandra militar. Gaceli y yo les vengo a platicar un poco sobre, mi comentario, mi punto de vista sobre las tiranías militares, o el tema que se explicará a continuación. Bueno, hace un momento estaba buscando una definición concreta, o más bien bastante superficial, de lo que es el genocidio. Y bueno, para
involucrarme más en el tema. Y en este caso encuentro que es un exterminio sistemático de un grupo social que está motivado por cuestiones políticas, sociales, etnia, nacionalidad, y se trata de básicamente un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo y que incluso puede incluir medidas para evitar nacimientos. De eso no estoy muy segura que haya sucedido en Guatemala, sin embargo, lo que sí está claro es que ocurrió el genocidio, ¿verdad? En todo caso, un primer punto que cabe resaltar es que está claro que un levantamiento se da a partir de la negligencia del Estado y de la democracia que entonces, como ahora, dejó mucho que desear. Sin embargo, estos levantamientos contra los derechos humanos eran bastante notorios, ¿verdad? Bastante fuertes. El proceso democrático de 1944 al 54 fue violentado de una manera increíble tanto por el Estado, gobiernos como estadounidenses que irrumpieron en el país, querían monopolizarlo y de hecho lo hicieron incluso hoy. Por medio de la CIA, pues ya conocemos la historia de United Fruit Company también. A partir de estas situaciones es que se generalizó este sentimiento revolucionario por parte de la sociedad. Entonces se dio a conocer lo que es el genocidio a plena luz del día. No había ninguna forma o algún indicio de que se fuera a esconder tras de alguna mentira o algo. Todo era tan claro como el agua, ¿verdad? El genocidio. Es por esto que las personas, a partir de notar las necesidades de los propios guatemaltecos, es que se da a conocer este levantamiento o a lo que ellos se referían como rebeldes, ¿verdad? Sin embargo, este es un término que está bastante mal empleado. Hoy en día, pues cuando califican de guerrillero a un grupo, pues es terrible, a mi parecer, y por la experiencia que he escuchado, mi familia, a otras personas. Sin embargo, estos levantamientos por entonces, no estaban conducidos por personas en su mayoría no preparadas, todo lo contrario, personas que sabían de qué estaban hablando y cuál era su causa, ¿verdad? Entonces, un punto interesante que estaba leyendo hace un momento es en una carta que estaba dirigida por la propia democracia cristiana al gobierno en los años 60. Decía así que el control por parte del ejército ha justificado el surgimiento de grupos armados. Entonces aquí hay dos puntos que definen bastante lo que es el levantamiento guerrillero. Primero, el control por parte del ejército. Aquí claramente se denota que es este control militar el que hace por medio de sus actos vandálicos prácticamente hacer surgir grupos armados entre los mismos civiles para poder más que todo defenderse, ¿verdad? Defender sus derechos, defender su vida y su situación social. La realidad donde creo que hunde sus raíces todo este movimiento revolucionario guatemalteco es a partir de la opresión, el sistema político, el sistema económico, social, esos sistemas cerrados que no admitirían la posibilidad de la liberación o el mejoramiento de las mayorías del país, porque como sabemos siempre se buscaba el mejoramiento o mantener, ¿verdad?, la misma calidad de vida para esta minoría, esta élite que de por sí ya estaba bien establecida en la sociedad, pero las personas empezaron a darse cuenta, ¿verdad?, de esta diferencia de oportunidades, de estatus, el status quo de la élite, ¿verdad?, comparado con el proceder de la sociedad no era nada similar, muy diferente, ¿verdad?, uno acá y otro por acá. Ese pasado tan oprobioso, ¿verdad? Y sin embargo continúa hoy en día porque ha desembocado lo mismo, la explotación, la opresión, la discriminación, el poder por parte de los estadounidenses, que todavía es claro, ¿verdad? Impusieron por la fuerza un sistema injusto en los ámbitos ya mencionados, económico, civil, social, y estos se mantienen hoy en día por la fuerza y permiten pues esta oposición legal y que no es abierta, pero que no afecta los intereses de la minoría privilegiada, es lo que les mencionaba, eso es lo que menos se debe tocar por el Estado. Por otro lado, la participación
de los sectores revolucionarios y progresistas y populares por la vía legal fue vetada por entonces, los años 60. Es por esto que también se ratificó, ¿verdad? Todo lo que significaba el movimiento revolucionario. Por otro lado, un aspecto bastante interesante, bueno, que me llamó la atención, que es evidente, pero leerlo es diferente, ¿verdad? Leerlo por parte de textos que son reales, que relatan esa realidad, es que el abstencionismo, sobre todo en el nombramiento del presidente Lucas, fue masivo, ¿verdad? El 60%. Es decir, que el 60% de la población no votó, no emitió sufragio, entonces eso demuestra cuánta desconfianza había por parte del pueblo e incluso a quienes se les permitía votar, la falta de información. Las personas prácticamente van a conocer que se dan por vencidas respecto a quién los gobierne, porque saben que el mismo gobierno militar pues va a elegir a sus candidatos, y es así como sucedió. Entonces todos los electos o los participantes para optar a la presidencia eran militares con el mismo ideal, opresivo, violento, ¿verdad? Todo ese control eficiente de la población indígena, como dijo Efraín Ríos Montt, él quería basarse en quitar la base de sustentación a las organizaciones guerrilleras, según él, para controlar a la población indígena. Pero, ¿qué quería demostrar él con él? Si en esa frase del control eficiente de la población indígena de por sí ya está denotando un ambiente opresivo, ¿verdad? Entonces eso demuestra también cómo la población no estaba informada tanto de aspectos de información como de lo que significaban las palabras de estos futuros gobernantes, ¿verdad? Es por eso que sucedió tanto levantamiento, tanto asesinato terrible, ¿verdad? Es por eso que es crímenes de lesa humanidad, porque es que cero humanidad en ese tipo de actos. En la presentación se denotan algunos de estos asesinatos y masacres. Terrible. Parece interminable la lista, ¿verdad? Pero es así como se desarrolló la guerrilla y mi opinión al respecto.